Entonces le toca poner muchísimas alarmas y comprar otros 2 relojes con alarma. Ay, mamá, no trae nada. Buenos días. Buenos días. Por favor, todos me escriben ahí rapidito el nombre y el código en el chat. Y pues iniciamos con un tema de repaso, porque se supone que esto sí lo tuvieron que haber aprendido y masticado muy bien en la asignatura inmediatamente anterior a residencia de obras, que es la de contratación estatal. Pero por si acaso, aquí pues lo repasamos porque esto sí es fundamental para todo residente de obra. Obligatoriamente, y ya lo saben, todo el manejo de las actas, es decir, la información que se va a contener dentro de un acta y toda, digamos, la estructura como tal, normalmente el que la desarrolla es el residente, ya sea residente de interventoría o residente de obra. Entonces, pues por obvias razones, ustedes tienen que dominar todo lo que tiene que ver con las actas. Adicional de eso, así fuesen los contratistas, uno cuando es contratista, y sobre todo la cuestión de las actas en general, es si es con una empresa privada o con algo público, pues normalmente las actas se utilizan también
para poder gestionar lo que son los pagos, ¿sí? Y pues por obvias razones uno cuando es contratista, pues el dinero pues, tiene un papel supremamente importante en nuestros proyectos. Entonces uno necesita agilizar y tengan, digamos, en cuenta que absolutamente todo el mundo está muy ocupado siempre, sobre todo para lo que no les compete directamente a ellos, lo que no los afecta. Pero la cuestión del dinero a un contratista, a una obra, a un proyecto, sí que lo va a afectar. Entonces, por esa razón, normalmente cualquier contratista, cualquier residente de obra, siempre está pendiente de tener el máximo eh, avance en su cuestión de actas, tener la documentación que es, tener la estructura del acta, tener organizados todos los anexos que tienen que ver con un acta, ¿sí? Que de hecho yo se los pregunté en el parcial anterior y pues prácticamente nadie respondió bien, lastimosamente, y eso que pues sé de sobremanera que en gran porcentaje todos vieron este tema en contratación estatal. Entonces, en general, un acta es un documento que certifica y registra todo lo que ha acontecido o aquello que se ha pactado durante una reunión, sea de la índole que sea. Quiere decir que para el caso y en materia de ingeniería civil, nosotros tenemos muchísimas actas, muchísimas. No todas las veces se nos van a presentar todas. De hecho, también era una de las preguntas que les hacía en el parcial, que cuáles eran unas actas fijas o incluso que colocaran según una situación que les presentaba ahí, cómo era que se acomodaban el poco de actas que había, ¿sí? Que escogieran cuáles eran las correctas. Entonces, eso efectivamente hace parte del proceso. Adicional de eso, si por alguna razón llegan a estar participando como digamos, integrantes de, de algún ente de control, ya sea Contraloría, Procuraduría, Fiscalía, que en todos esos precisamente es necesario personal técnico especializado, sobre todo ingenieros civiles, para lo que tiene que ver con obras de infraestructura. Pues ustedes también tienen que saber qué es lo que tendrían que llegar a revisar. Es decir, ya no son los que elaboran las actas propiamente dichas, sino quienes son los que saber qué información obligatoria debe estar allí y qué clase de manejo o seguimiento se le puede hacer a esos proyectos dependiendo de las actas que se encuentren. ¿Sí? Uno puede identificar perfectamente, según las actas, si ese contrato hubo algo turbio o no, perfectamente. Entonces, las actas precisamente por eso son bastante importantes. Bien, entonces, pues por obvias razones haremos énfasis a todo lo que tiene que ver con actas pues, de proyectos de construcción, de infraestructura. Resulta y acontece que también las actas se nos pueden presentar no solo donde es obra propiamente dicha, ¿sí? También pueden haber actas para cualquier contrato que es de consultoría. Por ejemplo, cuando son diseños, perfectamente se puede presentar un acta de avances o en general de las que miraremos, según sea el caso, las que nos sirven para poder mirar el desarrollo también de un contrato de consultoría, diseños, estudios y demás. Y esto
Adicionalmente, en cualquier otro ámbito, también se presentan las actas. ¿Sí? Esto no es solamente de ingeniería civil, sino en general para cualquier profesión cuando se esté desarrollando alguna cosa, ¿sí? En general. Entonces, para poder llegar a esta parte de las actas, hay que entender que pues el acta como tal, aparte de contener lo que se diga en una reunión, es decir, ya pueden empezar de pronto a suponer que cuando tenemos una junta de obra, ¿sí? Junta de obra, que es así de reunión de gente, nosotros pues seguramente levantaremos un acta. Y ese es el término en general para ese tipo de proceso. Levantar un acta significa que alguien específicamente se delega para escribir absolutamente todo lo que se dice en esa reunión. Y a la final, obligatoriamente tienen que haber las firmas. Un acta no tiene ninguna validez sin firmas. Entonces, de entradita, tienen que meterse en la cabeza que cualquier documento que no tenga firmas, sobre todo en materia de ingeniería civil, pues no tiene nada de validez. Es decir, el papel aguanta todo. Cualquier cosa pudieron haber escrito allí, buena o mala, pero igual desde el punto de vista legal no tiene ningún valor. Por favor, los que llegaron, los que faltan, escriban el nombre del código ahí rápido en el chat, ya lo voy a guardar. Bien, entonces resulta y acontece que de la información básica, resulta que en materia ahora sí de ingeniería civil, eh, digamos, la información fija que van a tener todas las actas, no importa de qué se trate el acta, existe una información que va a permanecer, digamos, como factor común en todas ellas. Y esa información procede precisamente de la parte precontractual y contractual de ese mismo proyecto. Entonces, de esa parte, por eso nosotros cuando llegamos a cualquier proyecto, lo primero que tienen que hacer el primer día, lo primero que hacemos el primer día, si es que no estamos vinculados con el proyecto, es que nos suministren toda la información posible de qué había justo antes de eso. Es decir, el proceso contractual, cómo fue, de dónde fue que salió ese contrato, qué información fue con la que se ganó la licitación o el tipo de modalidad de contratación, qué diseños, qué estudios, qué avance el proyecto tiene. Toda esa información es fundamental para cualquier acta. Con eso, quiere decirle que nosotros también tenemos que sabernos toda la información que tiene que existir respecto de esos tópicos, es decir, saber qué es lo que vamos a solicitar. Uno tampoco puede llegar a cualquier proyecto, en cualquier obra, con un contratista, con una constructora, de mi información. Ah, listo, claro, todo el mundo está presto normalmente a ofrecer la información, pero pues uno solicita la información y para esa solicitud, eso tampoco es de palabra. Uno tiene que redactar un oficio, es decir, hacen una cartica, la firma, donde solicitan, si una referencia, solicitud de información de documentos para desarrollar correctamente la parte administrativa de la residencia de obra o de interventoría, según sea el caso. Y para ello, pues ustedes tienen que estipular qué es todo lo que van a solicitar. Por eso es importante y fundamental que sepan toda la documentación mínima que tiene que existir, porque si ni siquiera sabe qué van a preguntar, pues obviamente el resto de gente, pues en sus ocupaciones y demás, no les van a saber qué es lo que ustedes realmente requieren.
Entonces, ustedes sí tienen que saberlo muy bien para poderlo pedir. Muy bien. Entonces, dentro de esta cuestión de los contratos, y ahora sí vamos a hacer mucho énfasis en lo que tiene que ver con la contratación estatal, que es lo que más tiene cuestiones de actas. La contratación estatal en general es simplemente cualquier contrato que tenga que ver con dineros del Estado o una entidad contratante que pertenece al Estado, es decir, al gobierno. Dentro de eso, para cualquier proyecto de la índole que sea, siempre será necesario un estudio precontractual. Y eso, pues lo que contiene es estudios de necesidad, es decir, existe la necesidad en tal comunidad, en tal sitio, para tal región, de alguna cosa, sobre todo pues para el caso en materia de infraestructura. Después de eso se desarrolla algo, pues antes era muy común lo que era el banco de proyectos, llenar una cuestión que se denomina ficha EBI y ficha BEPIN, que ahora está muy consolidado dentro de lo que es el MGA. Y para los que no saben o no les ha tocado mirar sobre eso, MGA es, digamos, la metodología general ajustada precisamente de esa parte de, de inscripción en el banco de proyectos. Ningún dinero proyectado a un proyecto de infraestructura que sea del Estado llega sin estar primero inscrito en el banco de proyectos. Esa parte tiene que ver es porque digamos, el gobierno tiene estipulado para qué o en qué es que se va a gastar su dinerito. Es decir, lo que tiene que ver con hacia dónde está dirigida esa inversión. Entonces, primero, el dinero no cae del cielo para el gobierno, ¿sí? Todo el dinero que maneja el gobierno es de los impuestos los que pagamos impuestos, pues de ahí es donde recaudan para, para poder tener ese dinero en inversión. Y adicional de eso, pues bueno, ustedes, la gran mayoría son beneficiarios de precisamente de los que pagamos impuestos, porque ahora, desde hace algunos años, para mí eso fue sorpresa cuando ingresé a esta universidad, porque ya en ese momento estaba esa cuestión de jóvenes en acción, familia en acción, no sé, bueno, cuánta vaina, les pagan por estudiar y ni siquiera hacen eso bien, que la pasan es cancelando materias para mantener un buen promedio y ya. Pero bueno, en fin, si yo tuviese la oportunidad, yo podría tener ese tipo de apoyos, pero por lo menos que tuviesen un promedio de mínimo de materias y ojalá que estuviese sobre 4,5. Por lo menos se sabe que las pocas o muchas materias que metan les tocó estudiar o por lo menos las mandaron a hacer muy bien. Entonces, pues de ahí de esos impuestos es que se reparte para hacer toda esa cuestión. También el pago administrativo de todo el personal que trabaja con el gobierno. ¿Sí? Eso no sale del cielo, no cae del cielo. No hay ningún arbolito que genere dinero todavía. Y con eso, pues dependiendo de la necesidad que exista, pues se hacen las inversiones. Y tengan en cuenta que las necesidades no son las mismas, ¿sí? Ustedes, cada uno de ustedes tienen necesidades muy particulares y ninguno las puede comparar en importancia respecto de los demás. Ahora bien, ¿el gobierno qué hace? El gobierno sí estandariza como si toda la población fuese un solo individuo y jerarquiza cómo se pueden ir cubriendo las necesidades. Entonces se parte de las necesidades básicas y de ahí en adelante cómo se mejora la calidad de vida de una comunidad en general. Entonces, necesidades básicas típicas que puede, digamos, proveer el gobierno es energía eléctrica, agua potable, saneamiento básico, que es lo que tiene que ver con
con alcantarillado, ¿sí? Las aguas residuales, aguas negras, aguas sanitarias, lo que son las vías, ¿sí? Las vías son precisamente para poder acceder a ciertos sitios y además para poder dinamizar lo que es el comercio. Entonces, todo eso, nosotros somos los partícipes ahí, pero adicional de eso, pues se convierte en esa jerarquización. Entonces, supongamos que una población, cualquier comunidad, adolece de acueducto. Entonces, donde tienen ese problema de acueducto, y digamos que es una población donde existen, digamos, infantes de cortas edades, pues normalmente uno se imagina, bueno, pues los niños, ¿sí? Requieren de algunos sitios de esparcimiento, ¿sí? Parques, zonas recreativas, etcétera. Un gobierno donde sabe, prioriza qué necesidades tiene, allí en esa comunidad de entradita no es digamos que vayan a cubrir de una esa necesidad de un parque sin haber cubierto primero la necesidad básica de lo que tiene que ver con el acueducto. Y ojo, tal vez ustedes en algunas de sus regiones hayan visto cuestiones totalmente diferentes a esto que estoy diciendo. Es decir, que ha llegado primero cosas que no eran tan necesarias y han dejado de hacer las que sí definitivamente se requieren con mayor importancia o con mayor urgencia. Pues eso sí, pues dentro de todo lo que existe en materia de corrupción, eso hace parte de esas cuestiones. Pero digamos desde el punto de vista en condiciones normales, ideales y dentro del marco legal, eso debería ser así. Las inversiones son priorizando según las necesidades. Entonces, ya cuando tienen cubiertas las necesidades básicas, ahí pues pasan a lo que tiene que ver con dinamizar la economía y acceso a ciertos sitios de interés. Entonces viene lo que son las vías. Y pues dentro de las vías pues vendrán carreteables, vendrán vías en general, ¿sí? Las placahuellas, vendrán lo que son las vías en concreto, en asfalto, según sean los diseños, bueno, en fin. De ahí en adelante, todo lo que conlleve a cubrir necesidades, que necesitan puesto de salud, que necesitan un hospital, que necesitan un centro educativo, que necesitan un sitio de protección para cualquier cosa. Bueno, todo lo que provee el gobierno. Entonces, de eso quiere decir de que los dineros de los impuestos no es que se puedan utilizar en lo que cada quien quiera, ¿sí? Cada población, así como les ponía el ejemplo de que cada uno de ustedes tiene sus necesidades, cada quien no puede decir, no, para mí es prioritario tal cosa, para mí es prioritario tal otra. Ah, bueno, si no nos podemos estandarizar tanto, entonces cada vez que les llegue dinero, desde el gobierno nacional ya tienen dispuesta, digamos, hacia dónde es que se requiere en el momento generar el tipo de inversión. Y eso es lo que, pues, para el caso se compete o se denomina un rubro presupuestal, ¿sí? Entonces, ese registro presupuestal o rubro presupuestal es un código que le dan para invertir ese dinero. En el momento que cualquier dirigente público, alcalde, gobernador en general o algún secretario de entidad, eh, el dinero que tiene un código lo invierte en otra cosa, está cometiendo el delito de peculado. Entonces, cuando llegan dineros para vías, pues es solo para vías. Cuando llegan dineros para sitios de esparcimiento, parques y embellecimiento de zonas públicas, pues será solo para eso. ¿Sí? Si es para salud, solamente para infraestructura en salud. Entonces, hay que entender eso para saber también cuando se esté desarrollando, digamos, la información del acta, entender de dónde sale cada cosa. Listo, muy bien. De ahí, con esa disponibilidad presupuestal, ¿sí? Es decir, que se dispone del dinero para cierto proyecto. Con eso, pues en las entidades de donde se vayan a generar la contratación, pues determinarán según los montos y de pronto la urgencia a veces
del tipo de proyecto, pues con qué modalidad de contratación se va a realizar. Normalmente, pues hablamos de licitaciones, pero pues están las otras. Allí en algún momento pudieron haber solicitado una póliza de seriedad de la oferta, que quiere decir simplemente de que según la modalidad de contratación, normalmente esto es para lo que tiene que ver con la modalidad de selección abreviada, que a alguien simplemente no le haya quitado el cupo de participar a alguien que sí se iba a tomar la molestia de generar un buen presupuesto y posiblemente de pronto haber ganado ese proyecto. Entonces, la póliza de seriedad de la oferta es un documento, una garantía que cada persona que quiera participar debe costear, es decir, le toca pagarla. ¿A quién se la paga? Se la paga a una empresa que expide seguros o pólizas, ¿sí? Las popularmente conocidas aseguradoras. Entonces, según sea el contrato, pues cada quien paga esa póliza de seriedad y por lo menos, si no se llegan a presentar al momento de generar la documentación, pues por lo menos le correrán la póliza, es decir, perderá la plática que tiene que ver con esa póliza de seriedad. Muy bien, listo. De ahí para allá, según sea la modalidad de contratación, se supone que el contratista o grupo empresarial que quiera participar para ganarse eso, uniones temporales, consorcios, sociedades, lo que sea, persona natural, participa y no la ganamos, ¿sí? No lo ganamos. Muy bien, al ganárnosla, pues de ahí en adelante esa cuestión de ese dinero tiene que empezar a dirigirse ahora hacia el contratista que va a ejecutar específicamente un proyecto. Entonces, dentro de eso está lo que es el acta de adjudicación. Y el acta de adjudicación es precisamente un documento en la parte precontractual donde por lo menos dicen, ajá, usted participó entre el jurgo de gente y se lo ganó. Muy bien, con el acta de adjudicación ya se sabe que ahí en adelante ese contrato pues va a ser suyo desde que usted lo ejecute. Entonces, viene una vez un documento que para dentro de la modalidad de contratación, la que haya sido para el contrato tal o el objeto que se haya sacado a modalidad de contratación, tal persona se lo ganó y venga y firmen los representantes de la entidad contratante. De ahí, del acta de adjudicación, viene lo que es el contrato. Y ojo, esa acta de adjudicación sí no tiene nada que ver con nuestro oficio como residentes de obra o residentes de interventoría. Esa parte, nosotros nunca vamos a estar en la parte precontractual, para nada, ni intervenimos ahí en ningún momento. Nosotros sí solamente empezamos a intervenir es a partir de cuando se vaya a empezar a ejecutar directamente el proyecto. Pero esta información, por lo menos en algún momento, el contratista, ¿sí?, debe tenerla. Es obligación que la tenga. Si él no la tiene y cuando ustedes se la lleguen a solicitar, pues seguramente y fijo la entidad contratante sí que la tiene que tener, pero pues un contratista así sea muy descuidado, este tipo de documentación la tiene porque es lo que referencia de que él es el dueño de cierto contrato, por lo menos durante el tiempo estipulado para ejecución de ese contrato. Muy bien, ya después de adjudicado, ahora sí viene lo que es la parte del contrato propiamente dicho. Entonces, el contrato es simplemente un documento, y recordemos que el contrato es un pacto entre dos partes, una parte contratante y una parte contratista, ¿sí? Cada quien tiene sus derechos y deberes, y pues con eso, para el caso, pues tiene que ver específicamente para una obra. Entonces, dentro del contrato, estas son cuestiones que uno tiene que verificar cuando solicite la información. Esto es típico de que se presente en cualquier contrato, ¿sí? Un consecutivo, que esto es precisamente un numerito, ¿sí? Todos los contratos tienen un número consecutivo, ¿sí? No importa de la entidad
todos en una misma administración tienen un orden a partir del primer día del año. Entonces, supongamos, estamos en el 2020, al 2 de enero hubo el contrato número 001 del 2020, de lo que sea. Y de ahí en adelante, cada contrato que salga en la administración, de donde estén, la alcaldía de Wakanda, la gobernación de Asgard, donde lo quieran poner, tendrá específicamente ese número consecutivo. Así ellos también saben qué tanta contratación lograron manejar, ¿por qué? Por periodos. Muy bien. Ese es un numerito, normalmente viene en la parte superior de cualquier contrato. No importa el tipo de formato que le tengan. Algunos lo tienen en cuadritos, otros lo tienen simplemente el texto, ¿sí? No importa eso, siempre se tiene que observar un número consecutivo de esa contratación. Otra cuestión obligatoria que tiene que venir en cualquier contrato y que va a ser obligatoria y factor común en cualquier acta que tenga que ver con ingeniería civil es el objeto del contrato. Entonces, por favor, alguien que me recuerde qué carajos es el objeto de un contrato. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa objeto del contrato? Lo escucho. Ingeniero, pues ahí no se supone que especifica qué es lo que se va a hacer y en qué se va a gastar el dinero, el proyecto como tal, Sí, pues prácticamente es eso. como la El fin del generalidad, proyecto, lo que se va a la desarrollar. descripción del proyecto muy general. Bueno, la verdad es que no, ahí sí Específico. realmente es específica la descripción. ¿Sí? Ah, bueno. Sí. No, sí, y hago esta aclaración y también como para que despejen cualquier duda respecto de ello. No es lo mismo que salga un contrato y voy a más o menos a redactar un típico objeto de contrato. Ejecución de las vías intermunicipales del municipio de Asgard en asfalto y ya. Si lo dejan ahí, es algo muy general, porque ustedes se pueden imaginar, bueno, el municipio de Asgard es muy grande. Entonces, o sea que vamos a ponerle vías de asfalto a prácticamente a todo. No. Un objeto ahí, por ejemplo, tendría que decir entre las calles tales y tales o del kilómetro tal al kilómetro tal, ¿sí? Tiene que venir muy en los barrios tales y tales. Tiene que ser específica precisamente porque digamos, el direccionamiento de ese dinero, así como desde donde venía, que se ha venido como digamos, encauzando hacia una sola cosa, pues aquí más aún tiene que ser así. Entonces tiene que decir muy específico dónde se va a ejecutar y qué es lo que se va a ejecutar. ¿Sí? Si, supongamos también otro, construcción de bloque educativo en el campus universitario. ¿Bloque educativo de qué? ¿Cuál campus? ¿De cuál universidad? ¿Sí? Tiene que ser bastante específico en dónde se localiza precisamente ese tipo de inversión de ese proyecto y decir muy bien qué es lo que es. Por lo menos ahí sí la parte que uno al leer, ¿sí? un pequeño texto, logre entender de qué va a tratar el contrato. Uno ya se puede imaginar si es un contrato de obra civil, ¿sí? Entonces, si dice, por ejemplo, la construcción de, bueno, es que van a construir algo. O los estudios y diseños de, es que es una cuestión de consultoría. Y así sucesivamente, hasta ir especificando muy bien dónde se va a hacer, en el municipio tal, en la región tal, en el departamento tal. Sí, todo eso, los objetos contractuales, por lo general no son 3 palabritas, ¿sí? Es un texto, ¿sí? Un pequeño párrafo. Y es muy importante que sea así, precisamente por esa razón.
Listo. Otra cuestión obligatoria que viene en el contrato y que también se va a transmitir dentro de todas las actas es el valor. Es decir, ¿cuánto va a costar esa vaina? Entonces, sale del presupuesto con el costo total del proyecto. Aquí de pronto, pues ahorita más adelante vamos a ver algo que tiene que ver con esta cuestión de los costos, porque esto ya es fundamental que sí lo sepan manejar, ¿sí? Dentro de un contrato, y me adelanto un poquito, existen varios tipos de costos. Normalmente, al sumar todos, eso es lo que nos da, es un costo total. Y ojo, dentro de los que generaron presupuesto en el taller anterior, pues muchos definitivamente se olvidaron totalmente de eso o ni siquiera investigaron, ¿sí? Para hacer el caso. Cuando suman los costos parciales de cada actividad, es decir, lo que resulta de multiplicar un costo unitario o un valor unitario por la cantidad de hora de una actividad, eso nos da un valor parcial o un valor total de esa actividad. Al sumar los valores totales o parciales de todas las actividades, vamos a obtener un resultado. Esa sumatoria se denomina costo directo. ¿Por qué es un costo directo en general? Pues porque eso proviene precisamente de un costo unitario, es decir, donde sabemos qué mano de obra, qué equipos, qué maquinaria, qué herramienta, qué materiales, ¿sí? Específicamente lo que nos cuesta hacerlo, donde aún, pues digamos, supuestamente no hemos ganado nada nosotros como contratistas, ¿sí? Eso le costaría a cualquier persona o a esa entidad si solamente se dedicara a pagar a directamente esos componentes de esas actividades. Entonces, eso es un costo directo. Tenemos también lo que son los costos indirectos, que es la administración, los imprevistos y la utilidad, ¿sí? Y dentro de esos, pues cada quien es porcentaje del costo directo. Es decir, que un costo indirecto siempre va a ser un porcentaje general del costo directo. ¿Qué tanto por ciento? Depende normalmente de las entidades contratantes. Algunas son el 15, otras el 20, 25, hasta 30 y hasta más. ¿Sí? Depende. Hay ciertos sitios donde los costos indirectos son bastante altos por la cuestión de impuestos. Si es alguien del régimen común, pues cobrará IVA, ¿sí? Entonces tendrá IVA sobre la utilidad y el IVA del porcentaje, pues el que esté en el momento, digamos, estipulado. Para el caso ya hace algunos años se ha mantenido que es del 19%, pero en cualquier momento puede variar. Puede subir o puede bajar, eso sí. Y ahora sí, la suma de un costo directo y la suma de un costo indirecto es lo que me va a dar el costo total del proyecto o el valor del proyecto, ¿sí? Y ese precisamente es el valor que se va, digamos, que va a tener específicamente el contrato. Supongamos que esas sumatorias nos dieron 1.575 millones de pesos. Bueno, ese valor, ese costo total que proviene de la suma de costo directo más costo indirecto más IVA, si es el caso, nos dará específicamente el valor total del proyecto. Eso es lo que tiene que ir ahí. Y ojo, dentro de las actas también debe ir, no porque se suponga, pero en el contrato está. Resulta que acontece que los valores de los proyectos tienen la susceptibilidad de que pueden variar a lo largo del tiempo. Ya se va a acabar esta sesión, ya les envío el nuevo link de acceso.